Principios cristianos, de eso es lo que hemos venido hablando. Hasta aquí hemos considerado 14 principios a través de los cuales nosotros como creyentes debemos regir nuestras vidas. En este capítulo, dicho sea de paso, el último de esta serie, vamos a considerar aquel principio que dice que debemos considerar a aquellos creyentes que en apariencia son más débiles que nosotros. Mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí para decir que la vida cristiana es una vida más que teórica, es una vida práctica y debemos regirnos por este tipo de principios, sino que estos 15 principios sean los únicos, habrán otros. Nosotros hemos considerado estos 15. En esta ocasión debemos considerar a aquellos creyentes que son más débiles que nosotros. Si algo debe quedar claro es que en nuestra vida siempre nos vamos a encontrar con todo tipo de personas, con todo tipo de creyentes, de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles espirituales, con diferentes niveles de conocimiento o madurez espiritual, inclusive con diferentes creencias culturales y religiosas a las nuestras. Siendo así, vamos a tener que aprender a relacionarnos con todos y cada uno de ellos, a no menospreciarlos y con ello, pues entonces no hacerlos tampoco tropezar. La palabra de Dios dice que si a nuestra vida llegan creyentes más débiles que nosotros, debemos recibirlos más bien como miembros de la familia de Dios, como nuestros hermanos en la fe. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 27? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si somos miembros del mismo cuerpo, si somos miembros de la misma familia, entonces debemos aprender simple y sencillamente a tratarnos como lo que nosotros somos. Por lo tanto, no debemos juzgarnos con severidad. Dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 14, y vamos a permanecer un tiempo en este capítulo, en el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Es que este asunto de estar señalando, y a veces echamos mano de aquella expresión que dice que es una crítica constructiva. Este asunto de estar juzgando, señalando, criticando, aparentemente el apóstol Pablo dice que es nocivo, porque esta actitud lo que puede causar es que seamos tropiezo para los demás, tropiezo para los más débiles. La palabra de Dios más bien dice, o el apóstol Pablo dice, que nosotros debemos procurar ser un ejemplo para todos aquellos creyentes que son más débiles que nosotros, con tal de que nuestras acciones no los hagan tropezar o desmotivarse en la vida cristiana. Vaya conmigo al libro de Romanos, al capítulo 14, al versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es que si algo queda claro es que con nuestra actitud podemos hacer más mal que bien. Vean lo que dice aquí en el capítulo 14, en el versículo 20 al 21.
No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Dice el apóstol Pablo. Tengamos cuidado, porque si nuestro señalar, nuestra crítica, nuestro estar juzgando, no daña al creyente que está siendo señalado, juzgado y criticado, ¿qué pasaría con los demás creyentes, los que están viendo los toros desde la barrera, los que están observando lo que está sucediendo y lo que está pasando? Que un creyente que es más fuerte, que es supuestamente más espiritual, señala, juzga y menosprecia a uno que es más débil que él, que tiene menos tiempo tal vez de estar en la vida cristiana. A veces la excusa es que a quien señalamos es al diácono, al ministro, al pastor de la iglesia. Bueno, yo les recuerdo que todos somos seres humanos. Diácono, ministro, pastor, no hemos dejado de ser seres humanos. Y esa crítica y ese señalamiento constante puede causar más mal que bien. Siendo nuestros hermanos y miembros de nuestra familia, debemos aprender a ser tolerantes con todos. Vea lo que está diciendo Pablo en Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si nosotros somos fuertes, si nosotros somos más espirituales, si nosotros somos más maduros y ellos no lo son tanto, entonces somos nosotros los que somos llamados a ser tolerantes con ellos, aun con aquellos que, por ejemplo, siguen siendo idólatras. En la iglesia de los Corintios se estaba dando una situación, en 1 Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 6 al 7. El apóstol Pablo establece en la primera y la segunda carta a los Corintios que un ídolo nada es. Creo que algo menciona también en el libro de Romanos. Un ídolo nada es. Solo hay un Dios, un único y soberano Dios y un Señor, que es el Señor Jesucristo. En eso estamos claros. Sin embargo, no tenemos por qué practicar la idolatría, pues había algunos creyentes en la iglesia de Corinto que después de haber creído seguían involucrados de alguna manera u otra en elementos idolátricos. Entonces participaban de algunos turnos, de algunas festividades, de algunos festivales dedicados a algún dios pagano. Y esto quizás había causado la crítica y el señalamiento de otros. Entonces dice Pablo aquí en 1 Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 6 al 7, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Algo que estaba muy claro en el Nuevo Testamento es que no solo no debemos adorar a otros dioses, sino que no debemos comer de la comida que es dedicada a estos dioses. Así que si usted va a un turno, a un festival dedicado a un tal o cual dios, y bueno, usted no adoraba al dios, no lo idolatraba ni nada, pero iba y participaba de las comidas, ¿cuál era la diferencia? Entonces Pablo dice, sí, así es, pero bueno, hay unos que todavía están habituados, que están acostumbrados, ¿verdad?, a esta situación. Y lejos de criticarlos y lejos de señalarlos y menospreciarlos, deberíamos ver la forma de ayudarlos, que al menos nuestra actitud no sea la razón por la cual se desmotiven o sea de tropiezo para ellos. Quizás lo que debemos hacer
es convertirnos en un verdadero ejemplo para ellos. Si nos convertimos en un modelo para ellos, quizás aprendan a marcar una diferencia en sus vidas. Si les damos un mal ejemplo y estamos constantemente señalándolos, estamos constantemente criticándolos, la palabra de Dios dice que contra el mismo Señor estamos pecando. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Usted puede leer el contexto, los versículos anteriores y los versículos posteriores, y darse cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está diciendo que por nuestro ejemplo, que por nuestra actitud, podemos edificar a alguien o podemos hacerlo tropezar. Y si lo hacemos tropezar por causa de nuestro ejemplo, nuestra actitud o manera de ser o de actuar o proceder, dice el apóstol Pablo que entonces contra Cristo pecamos. Yo recuerdo un caso de una hermana que ya falleció, por cierto, y estábamos conversando, yo no me acuerdo de qué, pero de repente salió a relucir un hermano de la iglesia que tenía diferentes tipos de problemas, a veces estaba arriba, a veces estaba abajo, y de repente ella dice, pero es que todos tenemos derecho. ¿Cómo? Me dice, sí, todos tenemos derecho, y él también tiene derecho de tener una mujer y tener relaciones sexuales, todo hombre necesita eso. Y le digo, no, hermana, perdóneme, pero la palabra de Dios llama eso fornicación, y la fornicación es pecado. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecaminosas delante de los ojos de Dios. Y ella abrió los ojos así, la boca. ¿Cómo? Sí, yo tuve que explicarle. Nunca había oído, nunca había escuchado semejante cosa. Bueno, quizás como usted, quizás como yo, nunca habíamos escuchado. Que si nosotros estamos criticando y estamos dando un mal ejemplo con nuestra actitud y estamos siendo causa de tropiezo para los demás, porque siempre estamos juzgando y criticando y señalando a los demás y menospreciándoles, es pecado. ¿Se da cuenta que no todos sabemos lo que debemos saber? Y no todos conocemos lo que la palabra de Dios dice, y que de alguna manera u otra todos somos débiles. Vea lo que dice Santiago en el capítulo 5, en el versículo 9. Quizás usted nunca había escuchado esto, pero aquí está. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Sí es cierto que somos miembros del mismo cuerpo, somos miembros de la misma familia. Entonces tenemos en común el mismo Padre. Y si nosotros somos hermanos en Cristo y estamos enfrascados en esta situación, mire, Dios va a intervenir tarde o temprano. Como intervenimos nosotros cuando dos de nuestros hijos están enfrascados en una discusión o un pleito. Y nosotros vamos a intervenir y vamos a poner orden. Pues aquí dice Santiago que el Señor hace lo mismo. Cuando hay dos que están enfrascados en una situación, el Señor va a intervenir. Dice, hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¿Y quién va a llevar la peor parte? ¿El débil o el que es fuerte y espiritual? Júzguelo usted. ¿El débil o el fuerte? Yo diría que el fuerte y el espiritual, porque sabe más. Y la palabra dice que al que sabe más, más se le demandará. Nuestra actitud puede causar el efecto no deseado. Tanto señalar, tanto criticar, podría estimular a los creyentes más débiles a seguir viviendo como están, o a asquearse e ir más allá y hacer algo que no deben hacer. Y por los más débiles no solo me refiero al que está siendo señalado, juzgado, menospreciado, criticado. Me refiero a los que también están viendo los toros desde la barbera. Porque si nos ven a nosotros que somos más espirituales y más maduros haciendo esto con los más débiles, entonces ¿dónde está el amor de Cristo? Ahí el meollo del asunto. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 10 al 11. Porque si alguno te ve a ti
que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Nuestro ejemplo es más importante que ninguna otra cosa. Y si nosotros somos un ejemplo, un modelo para ellos, y los tratamos con respeto, con consideración, con amor, nadie dice que sea fácil. Ese es el meollo del asunto, de adoptar normas, de adoptar principios en nuestra vida, a través de los cuales nosotros podamos regirnos y hacer lo que Dios quiere y podamos hacer la voluntad de Dios. El problema es que hoy en día parece ser que, si bien es cierto, hay una gran pérdida de principios y de valores, dentro del cristianismo hay una ignorancia total. Nosotros mismos no nos estamos rigiendo por principios y deberíamos adoptar este principio, esta norma y esta regla en nuestra vida. El Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Y deberíamos comenzar a mirar a las personas con un poquito de compasión y de misericordia. Al menos eso es lo que la palabra de Dios dice. Mire, algo así pasaba en la iglesia de los Corintios. Vaya conmigo a 1 Corintios, al capítulo 1, al versículo 11. Me llama poderosamente la atención cómo el apóstol Pablo ataca esta situación. Alguno de nosotros quizás hubiera llegado y golpea la mesa y les dice: miren, mis hermanos, aquí la vaina es así, 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 aquí las cosas son así, 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 de una vez. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, en el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Si usted lee los primeros versículos del capítulo 1, el apóstol Pablo atiende esto con una sutileza, con una asertividad. Ay, hermanos, bendito sea el Señor, que ustedes se convirtieron y que están tratando de hacer las cosas bien y que practican los dones espirituales, hermano. ¡Qué bendición! Pero he sido informado por los de Cloe que entre ustedes hay diferencias y divisiones. En el libro de Gálatas, porque en la iglesia de los Gálatas sucedía algo semejante. En el capítulo 5, se quedó corto el apóstol Pablo, porque si usted lee todo el libro de 1 Corintios se va a dar cuenta que fue muy sutil. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sí? Estaba pasando lo mismo en la iglesia de Gálatas que en lo de la iglesia de los Corintios. Y aunque Pablo es muy sutil, lo que realmente estaba pasando es que se mordían, se comían, se despellejaban. Si usted lee 1 Corintios, hasta habían ido a parar a las cortes de justicia ante el poder civil para dilucidar sus pleitos y sus diferencias. Yo recuerdo hace muchos años de una iglesia en San José, mejor no mencionar el lugar ni el nombre, hubo una asamblea, ¿verdad? Porque tenía una junta directiva, y al final de la asamblea terminó llegando las radiopatrullas, llegaron bomberos, llegó la Cruz Roja, porque el problema en que se enfrascaron empezó adentro y terminó en la calle a punta de golpes y patadas entre los miembros de la misma iglesia. ¿Usted cree que eso fue de la noche a la mañana? No, eso fue la culminación de un proceso. Y terminó así. Salió en los periódicos y en los noticieros de nuestro país. Qué lamentable que eso tenga que ser así. Pues está diciendo el apóstol Pablo
aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 13. Que no solo debemos abstenernos, de hacer lo malo, por causa del Señor Jesucristo, por amor y gratitud a Él, sino también por causa de los más débiles. Primera de Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y es que nuestra actitud, muchas veces, con nuestro ejemplo, estamos causando más mal que bien. A la persona que estamos señalando, juzgando y criticando, porque es más débil que nosotros, sea la posición que sea que ocupe dentro de la iglesia, porque nuestra actitud es la que está causando más daño, porque hay otras personas que están mirando desde afuera y dicen, bueno, pero él y ella tienen más años, y está juzgue y juzgue, critique y critique. Hay una palabra usada para referirse a los sufrimientos del Señor Jesucristo. Dice que Él fue escarnecido. Y a veces es lo que nosotros hacemos. Estamos escarneciendo el cuerpo de Cristo con nuestra actitud y nuestras críticas. Escarneciéndolo quiere decir removiendo literalmente la piel, el pellejo de su lugar. Nosotros diríamos aquí en Costa Rica despellejando a los demás. Pues déjeme decirle que está mal. Y la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, cuál debe ser nuestra actitud también ante los más débiles. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Que debemos amarnos unos a otros. Que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que no le hagamos a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Y está diciendo, sobrellevad los unos las cargas de los otros. A veces sería más fácil acercarse a aquel hermano y decir, hermano, yo quiero que sepa que yo estoy orando por usted. Nada más. Yo estoy orando por usted. 15 principios que quizás antes no conocíamos. 15 principios a través de los cuales debemos empezar a regir nuestras vidas. No que sean tan solamente 15 principios, pero son los más básicos, son los más elementales. No en vano el apóstol Pablo nos dice con tanta vehemencia en el libro de Filipenses, en el capítulo 13, en el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que sí, que debemos regirnos por principios, por valores, por normas en nuestra vida. Hoy se nos recomienda ponerle reglas y límites a nuestros hijos. Es algo muy sano. La pregunta es si a nosotros, ¿quién nos pone reglas y quién nos pone límites? Vivimos en este mundo llamándonos cristianos, pero no nos regimos por ningún principio y por ninguna norma. Estamos por la libre. Yo escuché hablando ante un grupo de jóvenes, y por razones obvias no voy a contar toda la experiencia, y estábamos hablando de la importancia y la necesidad de dar buen testimonio a los demás. Y alguien en voz baja, porque no se atrevo a decirlo en voz alta, pero en voz baja, a mí que me importan los demás. Y usted sabe que esa es la actitud que está caracterizando al cristianismo. A mí que me importan los demás. Y con nuestra actitud estamos causando más mal que bien. Yo creo que llegó ya el momento de hacer un alto en nuestra vida. Estamos en pleno siglo XXI. Y entender, número 1, el principio de la mayordomía dice 2 o 3 cosas.
Número uno, que Dios es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe. Que nosotros no poseemos nada y tan solo somos mayordomos y administradores de los bienes de Dios. Por lo tanto, debemos procurar en nuestra vida agradar a Dios en todas las cosas. Porque un día vamos a comparecer delante de su presencia, delante de la presencia del Creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe, para darle cuenta de nuestra mayordomía. No vivamos como que nunca vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y si tenemos que darle cuenta a Dios, el principio de la separación dice que debemos vivir vidas separadas de la tentación, de la carne, del mundo y de sus deseos, así como del pecado. Eso dice el principio de la separación. Que nosotros debemos distinguirnos entonces por un respeto y una consideración reverente a Dios y a su palabra. Nosotros escogimos un lugar aquí en Alajuela, Costa Rica, y estamos saliendo a evangelizar. Y estamos haciendo una encuesta y preguntándole a la gente por qué hay tanta violencia en el mundo. ¿Y usted sabe cuál es la respuesta? Por regla general, falta de temor de Dios. Este principio dice, el principio del temor a Dios, que debemos distinguirnos por un respeto y una consideración reverente a Dios y a su palabra, pero nosotros seguimos diciendo, Dios dice, pero yo creo de esta otra manera. Él dice en su palabra claramente así, pero yo creo de otra manera. Yo he decidido creer y vivir mi vida de otra manera. Otro principio dice que debemos entender que ahora en Cristo somos llamados a ser como Cristo. Ay, pero es que yo soy un ser humano llamado a ser como Cristo. Pero yo tengo debilidades y todo ser humano se equivoca. Sí, pero somos llamados a ser como Cristo. Eso lo podemos entender, pero somos llamados a ser como Cristo. Otro principio dice que debemos vivir por fe, donde la fe nos lleva a obedecer, no a encauzar grandes milagros, ni a detener la luna y el sol en Gabaón, ni a dividir el mar Rojo o el río Jordán. La fe debe llevarnos a la obediencia, porque si no nos lleva a la obediencia no es fe. El principio de la regeneración dice que el Señor nos salvó para regenerarnos, no para que siguiéramos siendo iguales que antes. Dios quiere transformarnos totalmente a la imagen de Jesucristo. Él no quiere que sigamos siendo iguales. Y nosotros estamos conformados así como somos. Es que así soy yo. Bueno, usted será así. La pregunta es si Dios quiere que usted siga siendo así. El principio de la siembra. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Y el énfasis fue, si sembramos para la carne, de la carne vamos a recoger corrupción y muerte. Yo no debo sembrar para la carne. Es un principio, es una norma. En dado caso, fuimos hechos libres, pero no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Por eso debemos hacer con los demás lo que quisiéramos que hicieran con nosotros, la regla de oro. Sí, a mí no me gusta que me estén criticando y señalando mis errores, entonces no esté criticando y señalando los errores de los demás. Conviértase en una persona compasiva y misericordiosa. Debemos regirnos por la palabra de Dios, no por tradiciones, culturas o costumbres. En mi país la cultura es, en mi país las tradiciones, sí, pero nosotros no nos regimos por culturas o por tradiciones culturales. No es así. Nos regimos por la palabra de Dios. Por tanto, si la palabra de Dios no trata un tema, yo no tengo por qué practicarlo. Si la palabra de Dios no trata un tema, eso no nos da la libertad para apropiarnos de ciertas prácticas. Todo lo contrario, si la palabra de Dios no lo menciona,
no debemos practicarlo. Sobre todo si no es conveniente su práctica, si no edifica mi vida ni la de nadie, si es nocivo para nuestra salud física y espiritual. Debemos entender estas verdades, que ahora en Cristo somos llamados a dar buen testimonio a todos, tanto a incrédulos como a creyentes, y que sí nos debe importar. Pues al final de todas las cosas, cuando el momento llegue, tendremos que darle cuentas a aquel que es el Creador, dueño, amo y Señor de todas las cosas. Termino leyendo 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 15 principios básicos a través de los cuales debemos regir nuestras vidas, que usted y yo, como creyentes, debemos poner en práctica. Si no los conocíamos, pero ya los conocemos. Y es hora de hacer un alto y comenzar a hacer las cosas como Dios lo requiere, como Dios lo manda, como Dios nos lo pide. Y dejar de decir que sí es cierto, que la sociedad carece de principios de vida, que la sociedad de hoy en día carece de valores. Nosotros somos la luz del mundo. Y si nosotros carecemos de principios o de valores, ¿qué será de este mundo? Que el Señor lo bendiga. Mi nombre es Carlos Corrales y que la pase bien.